Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo número 22 de Tesoros del Ñelol, este programa de mediación artístico-cultural que realizamos en Pabellón Araucanía, en nuestra región de la Araucanía. Este programa es una iniciativa impulsada por la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en convenio con la Corporación de Desarrollo Araucanía. Mi nombre es Christopher Villalobos, junto a mi compañera Basti Michel y todo el equipo, ¿no es cierto?, de Pabellón Araucanía, le damos la más cordial bienvenida. Recuerden que este programa se transmite todos los jueves a las 19 horas a través de Facebook Live de Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Ya estamos dando un salto semántico, estuvimos cargados, ¿no es cierto?, hacia el teatro, hacia las tablas, y nos volcamos hacia la arquitectura, hacia la fotografía, hacia el mundo audiovisual. Basti, ¿quién es nuestro invitado del día de hoy? Nuestro primer invitado de esta jornada es Alexis Acuña Papic, arquitecto y artista visual de la ciudad de Temuco. En conversación previa al programa, Alexis nos cuenta: no soy fotógrafo, y la primera exposición que presenta junto a Eduardo Enríquez Ormeño el año 2007 en la sala de máquinas del antiguo Museo Ferroviario es un proyecto fotográfico titulado Ciudad Paralelos Imaginarios. A partir de entonces, ha trabajado de manera autodidacta diversas técnicas, materialidades y conceptos con los que ha dado vida proyectos y exposiciones individuales como Trama, collage fotográfico que el 2011 se inaugura en la sala de exposiciones de la Universidad Católica de Temuco, y el 2015 se instala en la sala de exposiciones del Centro Cultural de Padre Las Casas. Posteriormente prepara un nuevo montaje con construcciones visuales en madera titulado Civilización de la Materia, exposición que realiza en el Museo Ferroviario Pablo Neruda el 2011. El año 2017, en la Galería de la Universidad Mayor, institución donde fue docente de la carrera de arquitectura durante 18 años, expone Hambre, trabajos visuales en termofusión de plástico más rotulador. En la actualidad, y luego de un breve paso por Madrid, donde participa de una exposición colectiva de arte contemporáneo, Acuña Papic continúa explorando las artes visuales, el reciclaje y el uso de nuevos materiales, incursionando en el uso del plástico como soporte expresivo. Vamos a ver un pequeño video que hace la Universidad Católica de Temuco con la exposición Trama. Alexis Acuña Papic es un arquitecto y artista de la ciudad de Temuco, que se ha dedicado, desde su disciplina, a observar a través del ojo crítico de una cámara fotográfica las múltiples imágenes que convergen en una sola ciudad, la que va mutando y transformándose cada cierto tiempo, en espacios y edificaciones distintas.
dando paso al intenso y a veces irreverente progreso. Su obra denominada Trama es una serie de entrecruces de imágenes fotográficas que, a modo de collage y caleidoscopio, reconstruyen fragmentos arquitectónicos y completos panoramas urbanos, en una búsqueda por entablar un nuevo lenguaje con la ciudad. El equilibrio, balance y tensión crean montajes de escenas de la ciudad, en un continuo desafío con la perspectiva. Las estructuras simples y el juego geométrico destacan en la obra de Alexis Acuña como un laberinto atemporal de imágenes. Como él mismo menciona, la ciudad en la que vivía se transformó. Cambian las formas, las siluetas. El entorno al que estábamos acostumbrados se desvanece y aparece uno nuevo, una ciudad distinta. La ciudad de al lado, la ciudad de arriba, la ciudad nueva, la antigua y la ciudad de atrás. Diversas interpretaciones de un mismo espacio. Sus obras develan memoria y persistencia. Navegan a través del color azul del reflejo del cielo, grises y marrones que dan cuenta del frío cemento y el paso irrenunciable del tiempo. Hay cortes y desplazamientos, juegos de reflejos que engañan al ojo humano, y detalles que invitan al espectador a la observación contemplativa de la obra. Ya estamos en el set con nuestro gran amigo Alexis. Gracias por aceptar esta invitación a Tesoros del Ñelol a conversar, a reírnos un poco, a explorar este mundo que medianamente ya hemos visto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. No, contento además por la invitación. Muchas gracias a ustedes, al pabellón y a la Seremi de las Artes, la Cultura y el Patrimonio por la invitación. Muchas gracias. No, súper bien, muy bien. Oye, Alexis, querido, bueno, estábamos viendo ahí un montaje, ¿verdad?, que hace la Universidad Católica. Ya vamos a hablar de eso, pero queremos contarle a nuestra audiencia que están acostumbrados a vernos acá con mesa, alfombra y otros adornos más. La visita de Alexis nos motiva a situarnos en este hito arquitectónico y qué mejor que un arquitecto nos comentara un poquito, que nos ayudes. Enséñanos a ver este lugar tan hermoso donde estamos. Perdón, es que es mucha información, pero vamos a tratar de resumirla. A ver, el pabellón yo creo que es un regalo para Temuco tenerlo. Creo que es una maravilla tener este edificio en Temuco, sobre todo porque yo creo que somos medios carentes de centros culturales o centros que motiven culturalmente a Temuco. No tenemos un museo de arte, nos faltan otros espacios. Creo que en ese sentido el pabellón viene un poco a eso, a salvar un poco esa necesidad. Además es un edificio precioso, es muy interesante arquitectónicamente, pero sobre todo porque tiene una historia atrás que es muy interesante, que fue un pabellón. Claro. Yo creo que por ahí parte ya su gracia. El hecho de ser un pabellón, a los arquitectos en general nos encantan los pabellones porque nos permiten ciertas libertades artísticas o de diseño que de repente otros proyectos no te permiten. Además hay un tema conceptual que es muy rico porque de alguna forma el pabellón tiene que representar a tu país en una exposición internacional, por lo tanto hay que destacar ciertas cosas del país, hay ciertos conceptos que empiezan a trabajarse desde un inicio, desde la base del diseño, y que después decantan en lo que tenemos hoy. Este es un edificio casi completamente hecho en madera. Claro. Es un edificio que se le llama edificio puente. Se le conoce así a este tipo de edificios porque tiene una doble estructura. Tiene una estructura abajo en el primer piso que son unos trípodes invertidos, que son 6. No sé si lo han visto, yo creo que sí. Son estos elementos triples. Están repartidos, obviamente, casi equitativamente, y son los que soportan una caja de madera que en este caso está estructurada por una grilla o una trama, que el concepto lo vamos a ver después de nuevo, pero es una trama de madera, son vigas laminadas, que de hecho van a tener alguna comparación, después lo vamos a ver un poco más adelante cuando esté terminado el mercado de Temuco, con otro sistema constructivo, o sea, es la misma madera, de la misma manera,
pero aquí se usaron en elementos rectos, en el mercado los vamos a ver en elementos curvos. Pero también son soportantes, también son estructurales. Interesante, ¿qué más? Bueno, que tiene esta grilla, además le da una característica, porque es una doble piel, que podemos ver al frente, ¿cierto? Que permite unos accesos exteriores. Circular, claro. Tenemos algunos espacios como emblemáticos, como el pequeño teatro que tenemos aquí, o la sala como de exposición visual, y que tiene doble altura además. Aquí tenemos, en realidad el pabellón está modulado súper ordenadamente. Cada módulo de los diseños de trama es la misma medida siempre. Los espacios interiores casi todos tienen 4 metros de altura. El espacio de abajo, donde está el restaurante y la sala de ventas, tiene 4 metros, y hacia arriba también. Y en ese sentido estos espacios ganan doble altura en los dos extremos. Claro. Pero además ganan estos ventanales que son preciosos. Sí, eso me llamó la atención antes de iniciar, ¿no es cierto? Hablábamos de que el pabellón se concibe para una muestra internacional, sí, ¿no es cierto?, de tu país, pero Pabellón Araucanía tiene una característica distinta, ¿no? Sí. Que son estos ventanales a sus extremos. Sí, de hecho generalmente pasa mucho que y nos pasó cuando, bueno, alguna vez yo creo que se ha comentado, el pabellón que llevó Chile hace mucho tiempo, esto fue en el 80, si no me equivoco, cuando llevamos un iceberg al medio del pabellón, esto fue en Sevilla, el 80 y algo. Y el pabellón también era completamente en madera. Pero la diferencia ahí era un trabajo maravilloso de luz, pero no te dejaba ver el exterior. Entraba la luz natural y que era muy poético además, el resultado interior era precioso, pero no podías ver el exterior. En este caso el pabellón sí tiene vistas exteriores, y es súper interesante porque de alguna forma cambia un poco el concepto del pabellón cerrado, del pabellón hermético donde tú entras y no sabes mucho lo que está pasando afuera. En este caso sí veías la exposición internacional afuera, o sea, podías ver el pabellón, no sé cuál habría estado al frente, pero en Milán tiene que haber estado algún pabellón, el de Holanda, el de Francia, no tengo idea, frente a este ventanal enorme. Y la gente además podía ver desde fuera lo que estaba pasando al interior. Esa comunicación visual es muy rica, porque te muestra un poco, porque además te motiva a entrar al pabellón, tú dices, mira, ¿qué está pasando ahí adentro? Algo están haciendo, yo veo gente caminando, eso es muy rico. Ahora, el pabellón cambió un poco cuando lo trajeron, porque por ejemplo el primer piso estaba completamente abierto, ahora se cerró con vidrio, como para protegerlo. Era mucho más fluido el primer piso en ese sentido. Hay referencias arquitectónicas que uno podría como tomar, no directamente, pero al modernismo, ¿cierto? Este primer nivel muy suelto, casi como los pilotes de Le Corbusier, pero que deja pasar de alguna forma el aire en el primer nivel. A Luigi Nervi, que trabaja las nervaduras, pero en hormigón, y que son esta serie de elementos, ¿cierto?, estructurales que se parecen mucho a lo que estamos viendo hoy, pero hechos en madera, acá. Eso, en general. Había una palabra que tú nos adelantaste cuando conversamos de esto de despejar un poco acá. Es que no sé si es correcto decir... Esto es precioso, sí. Limpio, bruto, minimalista. Sí, todo yo creo que entra un poco en el concepto del pabellón. El brutalismo yo creo que está en el que no hay decorados. Aquí no vas a ver... y que es muy de la arquitectura contemporánea, de dejar el material a la vista, tal cual. Incluso las uniones, si lo vemos, podemos ver incluso ahí unas tuercas que están apretando, ¿cierto?, la estructura, y son visibles. En general la trama o la estructura está a la vista, y eso ya es bastante brutalista, se podría decir, de alguna manera. Tiene algo del estilo internacional, del movimiento moderno, en la simpleza del volumen, ¿cierto?, en la limpieza del volumen, pero es mucho más contemporáneo también, juega un poco con estas referencias arquitectónicas que nunca están lejos de la arquitectura. Yo creo que siempre están esas referencias, lo que pasa es que quizás en algunos proyectos no son tan visibles. Exacto. Pero sí, yo creo que todos los conceptos que nombraste, el minimalismo también, de hecho eso es lo que un poco hicimos hoy, que es limpiar un poco esto para poder ver esa perspectiva que tiene, ¿cierto?, de el exterior, la estructura, que más visible, ¿dónde? La tienes ahí, esa doble piel, y el espacio en madera que
que es un símbolo, yo creo, de la arquitectura en Chile. Buenísimo, Vaya, Christopher. entender también el espacio donde tú trabajas, este regalo que tú decías, ¿no es cierto?, al inicio de que Temuco tiene un espacio Sí. muy interesante desde el punto de vista arquitectónico. Bueno, ya nos vamos enterando de qué es lo que tenemos en nuestra Sí. ciudad, ¿no? Y a propósito de aquello, querido amigo, algo revisábamos, ¿no es cierto?, y nos enterábamos de tu perspectiva de composición y de entender también, a mí me llaman mucho los no lugares o esos espacios relegados pero que siempre están y que el ojo a veces en el apuro no lo percibe, ¿no? Esos rincones donde, como bien veíamos en el video introductorio, se superponen tipos de ciudades en la Sí. misma ciudad, Sí. ¿no? Me pasa algo con el centro de Temuco, donde quedan recovecos de historia, ¿no? Y hay algo también que me llama la atención, disculpa la extensión, ¿No? de lo que produce la línea férrea en Temuco. Sí. Del Temuco Poniente, Sí. de la línea férrea, y del Temuco Oriente en ese sentido. Sí. Cuéntanos un poquito de esos no lugares y de las formas donde conviven estos tipos de ciudades. Uy, a ver, es que, bueno, toca un poco las exposiciones de fotografía que yo alguna vez hice hace tiempo. Perdón, Alexis, hagamos más enriquecedora la conversación y pongamos ahí la expo civilización. A No, ver. ciudad, primero, espera. de fotografía. ¿La de ciudad. fotografía cuál es? Expo Ciudad. Expo ciudad. Sí. Para ir conversando. Ciudad y viendo trama, imágenes. tocan lo que tú estabas hablando, Christopher, sí. Lo que pasa es que, a ver, en Chile en general pasa mucho. Las ciudades donde habitamos somos un país bastante nuevo y las ciudades que tenemos también son muy nuevas. Si las comparamos con Europa, con otros lugares. Entonces, nuestras ciudades están cambiando constantemente, son nuevitas, están partiendo. Entonces, todavía tienen problemas, todavía hay que solucionar cosas urbanas, hay mucho que cambiar y eso hace que la ciudad te sorprenda constantemente. Pero además, bueno, esas son imágenes de ciudad, paralelos imaginarios, que surge el 2007, si no me equivoco, por una necesidad, a ver, nos pasaba que, porque a todo esto, esa exposición es en conjunto con el periodista Eduardo Enríquez del Diario Austral, lo hicimos entre los dos. Y las conversaciones iniciales partieron porque Temuco sentíamos que carecía de imágenes representativas. Nos pasaba mucho que íbamos a ver postales de Temuco y eran unas postales antiguas, viejas, de Caupolicán, no sé. Y Temuco había cambiado, ya mostraba otra imagen y esa imagen no estaba siendo mostrada. Por ahí partió la necesidad de que ciudad apareciera, que esta ciudad se mostrara de otra manera. Y empezamos a recorrer la ciudad, a buscar lugares de la ciudad que fueran emblemáticos, como ese, por ejemplo, en la Feria Pinto, el edificio Marzano, y otras que no eran tan emblemáticas, pero que nos empezamos a dar cuenta que la ciudad de Temuco era una ciudad como cualquier otra, y que podía ser comparada con ciudades del mundo. Y esos paralelos eran reales, o sea, las ciudades hoy son muy cosmopolitas, nos cuesta encontrar una identidad de ciudad, se parecen mucho. Y de repente tomábamos fotografías y decíamos, esto podría ser Tokio y esto podría ser Barcelona, guardando las referencias, pero en los recortes fotográficos no tienes el total, tienes una parte. Y esas partes eran otras ciudades y podían ser otras ciudades. Y era súper interesante eso, mostrar una imagen de Temuco distinto, renovado, cambiado, en movimiento, oscuro a veces, pero interesante como ciudad. Porque además pasaba mucho, y pasa yo creo, que la gente ve Temuco como una ciudad sin mucho interés, una ciudad que siempre ha sido una ciudad de paso. A la zona de los lagos, hacia el sur, ¿cierto? Es una ciudad por donde la gente generalmente no tiende a quedarse, porque pareciera que no tuviera atractivos, pero las ciudades en general, cuando tú las recorres, cuando las caminas, que es la mejor forma de conocer una ciudad, creo yo, te van entregando pequeños detalles de ciudades que son muy interesantes. Y después con Trama, ya que eso fue ya personal, ya fue una decisión mía de hacer una exposición fotográfica, pasó justo, esa exposición se monta después del terremoto.
preciso el año siguiente al terremoto. Otro estado de ciudad. Es que cambió completamente y nos enfrentamos nosotros también a la ciudad de otra manera. Porque empezamos a mirar cosas, a mí me pasa mucho que la gente no ve hacia arriba, por ejemplo. Que tú conoces como un cierto límite de la ciudad, hay un horizonte conocible, de alguna manera, no sé cómo llamarlo. Pero de ahí hacia arriba como que nos cuesta verlo. Lo vemos en perspectiva, pero no de frente. O tenemos ciertas referencias, pero no estamos seguros. Arriba hay algo que si tú le dices a una calle, sí, creo que hay una cúpula, pero no estoy seguro. Claro. Porque no estamos acostumbrados a tener referencias de ese tipo. Y es interesante empezar a mirar la ciudad para arriba, pero cuando hay un terremoto, eso que tenía ahí arriba se cayó. Claro. O el edificio que estaba al lado del otro ya no existe. Hace que la ciudad se vuelva otra ciudad. Y un poco lo que se mencionaba en el video, y que tú me mencionas también, estas múltiples ciudades dentro de una misma. Claro. Empiezan a aparecer ahí, en que tú ves una ciudad o ves trozos de la ciudad vacía. Yo me acuerdo de un edificio que estaba en pleno centro, que quedó parte de la fachada y hubo que demolerlo. Pero cuando se demolió, empezaste a ver cosas de atrás que no veías. Claro. Y restos de muros, las construcciones aledañas, empezaron a mostrar otras cosas. El tiempo se empezó a notar, las marcas del tiempo, el musgo, salió el patio, que de repente no lo vemos mucho. Esos secretos de ciudad son muy interesantes, porque yo lo menciono así, son ciudades dentro de otras, son otras ciudades que es interesante ver también y que es interesante como graficarlas. Y Trama, si bien no las grafica textual, lo que hace es reinventar ciudades. Claro. Es un collage de fotografía. Yo lo que hago es tomar fotografía y recortarlas, picarlas, hacer nuevas imágenes desde el origen, que es Temuco. O sea, las imágenes originales son Temuco, la casa de máquina, hay mucho ahí del centro de Temuco. Pero lo que hago yo es este caleidoscopio, de alguna manera, que es reproducir la imagen varias veces, y los resultados que empiezan a aparecer son súper interesantes, porque empiezan a aparecer nuevas ciudades de esta. Exacto. Y eso fue lo que motivó Trama. ¿Ese trabajo que tú haces es digital o es manual? No, análogo. Análogo. Sí, yo soy muy poco digital. Trato de no serlo. Lo que pasa es que, a ver, yo tomo la fotografía y cuando tú me presentaste, sí, yo no soy fotógrafo. Y no podría, me costaría mucho decir que lo soy, porque no tengo, o sea, un conocimiento vasto de la fotografía. Para mí la fotografía es una herramienta de trabajo, yo lo tomo como una forma de expresión. Sin duda. O sea, como lo podría ser la acuarela, el óleo, la fotografía es uno más. Yo siento que en estas exposiciones era necesaria la fotografía como elemento para poder trabajar. Sigo trabajando con fotografía, sigo haciendo algunas cosas. No he montado más exposiciones de fotografía, pero sigue siendo un material que lo tengo ahí que me interesa mucho. Me gusta mucho la fotografía. Pero soy autodidacta, yo no soy fotógrafo. Maravilloso. Alexis, veamos un pedacito de exposibilización y cambiamos de materialidad, cambiamos de la estética, sí. Y vámonos a otros colores, otro trabajo. Y aquí ya eres más artesano. Sí, un poco, sí. Es hermoso, me encanta. Ahí está. Sí, eso fue La civilización de la materia, que es un trabajo que también se hizo el 2011. Exacto. Ese es un fondart y es un proyecto que se le presentó al Consejo, sobre la reutilización de la madera. Es madera, el 90 y algo % de toda la exposición fue madera reciclada. Del sur de Chile, de Temuco, de todos lados, porque trataba de buscar además maderas distintas, con distintos tonos, distintos colores. La idea era resaltar la madera como elemento artístico y salir un poco incluso de la artesanía. Llevarlo al ámbito, que ahí hay una discusión siempre entre la artesanía y el arte. Totalmente. Pero llevarlo al ámbito del arte, ver cómo la madera como elemento podía entrar al arte. Y empecé a trabajar mucho tiempo, fueron casi un año, recopilando maderas y empezando a fusionarlas, a ordenarlas, a hacer estos
montajes de madera al final, Tan que son hermoso. tridimensionales además, los volúmenes logran aparecer, ahí estoy trabajando, había que pulir, esos son fósforos, son Cantidad. 1000, no me acuerdo cuántos fósforos, pero mucho trabajo, pero súper motivado, a mí me encantó trabajar con madera. Es que es como un mármol, pero No, es que te volaste. Yo miraba las fotos y las fotos se quedan cortas, dan ganas de ver eso porque tienen proyecciones, tienen perspectiva. Sí, hay cuadros que si tú te mueves cambian los brillos, la madera tiene eso, además los tonos de las maderas son preciosos. Las vetas, ¿no? De la propia madera. Sí, No, ese trabajo está hermoso, Alexis. es está bonito, precioso. a mí todavía me encanta. Y de hecho la primera imagen que apareció fue el afiche de la exposición. Esto se apreció en el Museo Ferroviario. En el Museo Ferroviario, En la galería. en la galería, sí. Yo había montado antes en el Museo Ferroviario, tengo una historia ahí con el Museo Ferroviario, le tengo mucho cariño además porque lo conocí cuando no era museo, cuando Claro. era el Estaba cementerio de trenes. Exacto. Y que era precioso, además era muy poético, estaban todos los trenes ahí, era como muy interesante dar vueltas por ahí. Después se convirtió en museo, que es una maravilla que tenerlo también. Y claro, Ciudad lo montamos ahí. Después Ciudad se montó de nuevo al interior, porque participamos en Fotoamérica con esa misma exposición. Pero se montó al interior ya no, porque la primera fue en la Casa de Máquina, Sí, nos en el contaban tornamesa. Que estaban en los trenes. Sí, eran unas gigantografías que tenían como 2,5 por 2,5 metros, algo así, 2 por 2, no me acuerdo. Y estaban justamente donde están los espacios de los trenes. Qué bueno. Eran muy grandes. Y que nos permitieron además, no sé cómo lo hicimos, pero que nos permitieran colgar esas gigantografías ahí. Lo logramos nomás. Tengo una pregunta. ¿En qué material imprimieron esas gigantografías? Era un plástico, no sé cómo se llama, es un plástico bastante grueso que generalmente se usa para las gigantografías o para palomas, se Sí. usa mucho. Acá en Temuco las imprimieron. Las imprimimos acá. Perfecto, Se imprimieron acá, sí, en Temuco. Todavía andan por ahí esas gigantografías, pues Me son imagino. enormes. Y después se montaron adentro, pero enmarcadas. Ya la fotografía un poco más pequeñita, más visible, más... La información más centrada. Sí, Claro, porque sí. hay mucha información. Lo que pasa es que Fotoamérica además pedía que la exposición estuviera montada en sala. Ya. Entonces no podíamos explicar mucho cómo este montaje en grande, porque era casi una instalación. Entonces tuvimos que reducir y cambiarlo, pero quedó muy bien igual. A mí me encantó la exposición como quedó al interior para Fotoamérica. Y después Civilización, bueno, lo presenté al Fondar con el museo como el lugar de exposición. Y fue súper interesante el trabajo de la madera, a mí me encantó. Todavía me preguntan mucho cuándo va a volver a trabajar con madera, dónde están esos Es que cuadros. te quedó precioso. Sí. Te quedó precioso, sí. Y el cuadrito que les decía, el que aparece en el afiche, pasaba mucho que la gente llegaba a la exposición y buscaba el cuadro. Así, ¿dónde está el cuadro? Y el cuadro era así. Era muy chiquitito. Y la gigante, porque había un pendón afuera además y se veía enorme, se veía muy grande. Y todos buscaban ese cuadro y es como, es ese. Y era chiquitito. su Pero era Mona Lisa. yo de hecho, es mi lo tengo mío, es de mi colección personal, porque le tengo mucho cariño además y es como... Es pequeñito, es como un tesorito, ahí lo tengo, es muy rico. Pero sí, esa exposición fue gratificante, fue rico hacerla, a mí me encantó. Buenísimo. Christopher, vamos a ir a un momento. Se viene. Se viene una pregunta desde Valparaíso Caramba. para Alexis Acuña. A ver, ¿quién nos trae esta pregunta? Hola Alexis, mi nombre es Vicente, yo vivo en Valparaíso, en el Cerro Bellavista, y tengo dos preguntas para ti con relación a tu exposición Hambre. La primera es, ¿por qué elegiste el plástico para tu trabajo? Y si Roberto Mata tiene algún tipo de conexión o influencia artística en tu trabajo. Eso, muchas gracias. Vicente, muchas gracias por la pregunta. Chura, la pregunta interesante, me gustó. Además de Valparaíso, a mí me encanta Valparaíso. Por la Escuela de Arquitectura, muchos años viajé a Valparaíso con los alumnos y no puedo decir que la conozco entera porque es un laberinto increíble, pero me encanta. Creo que es una de las ciudades que logra sorprenderte siempre. A ver, Vicente, en esta búsqueda, si te fijaste, de alguna manera, yo ocupo muchos materiales o estoy constantemente buscando materiales nuevos.
para trabajar o para expresar arte. Por ahí quedaron algunas cosas en óleo, en acrílico, en cerámica. De alguna forma llego al plástico en esa búsqueda de expresión, de cómo sacarle partido a materiales que no son tan usados también. Yo creo que hay algo que yo creo que, no sé si, yo creo que todos los artistas tienen algo de eso, de tratar de buscar lo nuevo, lo que no se haya hecho, lo que de alguna forma te identifique también. El plástico creo que fue también un regalo para mí, porque cuando apareció como casi de la nada, así, sin mucho propósito, fue como probando. Y me empezó a gustar mucho los resultados que daba el plástico como material. Y he ido aprendiendo, yo creo que todavía me queda mucho por hacer con esa investigación. Yo creo que es parte de una investigación del material como material de arte, o sea, cómo transformarlo en arte. Y la otra pregunta era sobre Mata. Qué difícil. No. No tengo una relación directa con él, pero como que me guíe mucho por el trabajo de Mata. Me ha pasado mucho, sí, y algo tiene que haber, porque me han relacionado mucho con la obra de Mata, pero depende del cuadro, me pasa mucho. Yo creo que esas referencias son como referencias según que son obvias, que la gente le tiene que pasar mucho, que tú ves un cuadro y dices, uy, se parece a... Claro. Sí, claro. O tiene algo de... Claro. Y me ha pasado con cuadros que lo han relacionado con Pollock, lo han relacionado con Dubuffet, con Basquiat, no sé, con varios artistas, y entre ellos también Mata. Es un segmento, es una tajada, ¿no es cierto? Sí, a mí me encanta la obra de Mata. O sea, que además, mira, hubo un momento que era molesto, puede ser. Que te dijeran, oye, pero esta obra se parece... Y yo decía, ya, pero pucha, yo quiero hacer algo nuevo, distinto, que sea mi obra, y me comparen, ¿no? Y con el tiempo te vas dando cuenta que es un privilegio que te digan eso. Yo creo que es una maravilla que te relacionen con un artista, el último surrealista, o con otros. Yo creo que no hay nada malo en eso. Va a pasar, siempre va a pasar. Pero no es intencional, Vicente, no busco eso. Pero creo que hay algo de él ahí. Yo creo que hay algo de Chile, tal vez, que nos toca. El uso, no sé, del color, de la luz, tal vez. Algo inspira que la gente lo relacione con Mata. Y un honor que te digan eso. Yo creo que es maravilloso. Qué bueno. Sí. Muchas gracias, Vicente, por la pregunta. Ojalá haya respondido la pregunta. Oye, Alexis, bueno, hay otro montaje, otra exploración. Sí. Tú hablas siempre como de la investigación constante, ¿no? Sí. Y cómo el concepto también, diseño, por un lado se elabora, pero por otro se presenta, ¿no? Sí. No es que estemos todo el tiempo construyendo el diseño, ¿no? También nos habla. Y a propósito de eso, disculpa, hay una exposición, ¿no es cierto? Hay un trabajo de investigación constante, como bien dice, Hambre. Sí. Cuéntanos un poquito de eso y la exploración y esos diseños que te van hablando, te van diciendo, esa textura y esa materialidad. A ver, lo que pasa es que dentro de conocer el material, yo creo que para poder llegar a trabajar un material tenéis que conocerlo, tenéis que saber cómo reacciona a lo que tú quieres hacerle y cuán expresivo puede llegar a ser. Tenéis que sacarle como el partido al material. Claro. Y en este caso el plástico, dentro de este proceso de búsqueda, de curiosidad, además, yo creo que es una curiosidad constante por saber qué puede resultar, es súper interesante de trabajar, porque no te permite controlarlo mucho. A ver, lo que yo hago es termofusión con plástico. Exacto. Y el nombre puede ser medio raro, medio extraño, pero aquí lo que es termofusión, y es súper simple, se fusiona con calor. Es bastante simple. Mira, ahí estamos viendo algo del trabajo. Esa fue la exposición Hambre, que se montó en la Universidad Mayor. Ahí hay algunos cuadros en colores, mucho color. Y yo en el momento mencioné cuando se montó la exposición y en la inauguración que la gente podía entender de alguna manera también que lo que se estaba montando era parte de una investigación, porque
no había una como imagen, por lo menos, muy continua. De que tú dijeras, todos los cuadros tienen algo en similar, se parecen. De hecho, ese fue el que motivó el nombre también a Hambre. El cuadro rojo que pasó se llama Hambre. A ver, lo interesante del plástico en general es que cuando tú lo fusionas, él reacciona. Cuando tú le pones calor, él se transforma. Porque además la fusión hace que el plástico cambie, o se estira o se arruga. De hecho, los cuadros en general tienen una textura como resultado final que es bastante especial. Pero además es un trabajo que en ese sentido se relaciona con la fotografía cuando tú estás revelando, en algún momento lo comentamos. Porque cuando tú revelas fotografía no sabes muy bien cómo va a resultar ese proceso. Cuando lo echas al revelador o en los líquidos, ahí como que empieza a aparecer la fotografía y es súper lindo lo que va apareciendo. Aquí pasa un poco lo mismo. Yo trabajo es un sándwich, en definitiva, es una capa de papel sobre el plástico y después otra capa de papel encima. Entonces, tú colocas el plástico de alguna manera, tú tienes una imagen de lo que quieres lograr, pero cuando aplicas calor y sacas el papel que cubre eso, recién descubres qué pasó con el plástico. Claro, claro. Me pasaba la otra vez que me decían, pero tú no haces paisaje, tú no haces como retrato, podrías hacer retrato. Y tengo unos intentos por ahí de retratos, no sé si muy asertivos, porque en el intento de que el ojo quede donde tú quieres que quede, el plástico lo mueve y te quedan unas cosas que no era lo que tú estabas esperando. Ahora, eso también es muy interesante porque activa tu capacidad de asombro, porque a veces los resultados son maravillosos. Y es lo que me gusta del plástico, que te sorprende. Pero ya he logrado con el tiempo y esta investigación ir domando un poco el plástico y ir entendiendo cómo funciona y poder hacer de alguna forma que los resultados sí se parezcan mucho más a lo que yo esperaba desde un inicio. Entonces ensayo y error y darle... mucho. ¿Podemos compartir un poquito de lo que hay ahí? Porque yo traje de todo un poco. Tómate tu tiempo nomás, porque es un lujo para nosotros poder ver eso. Mira, traje lo que he hecho, o un poco lo que pasó con Hambre. No sé si se alcanza a ver ahí. No están enmarcados, están sobre cartón. Aquí hay algo de color, muy similar a la acuarela. Los resultados del plástico a veces, por eso te digo, te sorprenden. Eso, por ejemplo, es muy acuareloso. Los tonos son muy acuarelosos. Pasa que el plástico no te permite degradación de color, por ejemplo. Porque viene ya definido. O sea, yo tengo esos amarillos o esos azules porque el plástico es de ese color. Si yo quiero cambiar ese color, tengo que colocar capa sobre capa. ¡Ay, claro! Y eso va cambiando un poco la percepción del cuadro, pero el resultado también puede ser muy interesante. Y en grandes creo que tengo algo en color. Ay, mira ese que es precioso. Voy a dejar esto en el suelo, ¿no importa? Sí. Eso, por ejemplo, también se ve ahí. Ahí está. Eso también esto tiene 3 capas de color y el negro. Que es un poco esto ya es lo que estoy esperando exponer luego. La pandemia igual a los artistas en general nos dejó medio mal, pero nos permitió también, yo creo, trabajar. O sea, dedicarnos, concentrarnos y probar. Yo este tiempo lo he tratado de utilizar en eso. Dedicarle más tiempo, dedicarle harto y a pensar también en qué es lo que quieres mostrar. Porque como decía antes, las otras exposiciones fueron parte de la investigación. Pero ahora mi intención es hacer una exposición ya que sea más dirigida desde el inicio. Que tenga un concepto claro desde el punto de inicio. Porque Hambre, y que a mí el concepto me encanta de esa exposición, surgió por esa hambre de conocer, que era lo que me estaba pasando en ese momento con el plástico. Por ahí parte el nombre. Después me di cuenta de que el concepto, además, que yo lo tenía ya como anotado y requete rayado muchas veces en mis bitácoras, empezó a dar mucho más fruto teórico del que estaba inicialmente. Te empezó a hablar. Me empezó a decir cosas y empezó a relacionarse con la obra. Y eso fue súper entretenido, muy, muy rico también, porque empiezas a ver tu obra y empiezas a decir, ok, esto sí tiene que ver con lo que yo estoy diciendo. Teóricamente se están relacionando y
y por eso de alguna forma fue la curatoría de la exposición. Claro. O sea, cuál va en la exposición y cuál no. Pero había mucha variedad. Yo lo que quiero ahora es centrarme ya en algo más concreto y que demuestre de alguna forma el dominio que tengo con el material. O sea, sin duda ha servido este periodo de no voluntario, ¿no? Pero voluntario. este encierro, este mirar las texturas y el comportamiento de lo que decíamos, que empieza a hablar el diseño, empieza a presentarse. Es que es maravilloso. Sí. Me encanta. Sí. Me encanta. Sí, pasó... Y lo otro sí que quería, me imagino que lo has experimentado, la ciudad también habla distinto con menos gente, ¿no? Por A propósito supuesto. de las cuarentenas, Sí. del confinamiento. Yo creo que todos las pocas veces que salí, que la materialidad de la ciudad también se comportó y habló de otra manera sin gente, ¿no? Es que a todos yo creo que nos sorprendió en las primeras cuarentenas ver la ciudad vacía. Esta idea, lo que pasa es que además tenemos, yo creo, como inconscientemente conceptos medio como terribles de, no sé, de acabo del mundo cuando tú ves una ciudad Exacto, vacía. claro. Es como apocalipsis absoluto. Las imágenes, no sé, visuales de las películas nos llevan como a eso. Sí. Entonces ver la ciudad desierta o con muy poca gente fue rarísimo. Y sí, pues te muestra una ciudad que no es otra ciudad. Descubrimos otra ciudad y bueno, ahora poco a poco estamos volviendo ya a la normalidad, pero fue raro, fue extraño verla. Y yo creo que motiva mucho también a otras cosas, a otras visiones posibles, desde otros ámbitos, no sé, de la música, desde el teatro, de redescubrir tu propia ciudad es exquisito. Alguna vez con los alumnos de arquitectura hablábamos de ese ritual que tú haces todos los días y que es como casi de tu casa al trabajo y vuelta, pero cuando rompes ese rito, cuando te sales de la calle donde tú siempre caminabas, la ciudad te muestra otra ciudad. Y es entretenido verlo, incluso ahora que mucha gente, yo tengo muchos amigos que tratan de salir a caminar porque están estresadísimos interiormente. Por salud mental, oye. Y de repente hablamos y me dicen, vi un edificio que no había visto nunca. O caminé por una calle y me sorprendí, yo esos árboles enormes, yo no había pasado nunca por ahí, vivo 15 años en esta ciudad, 20 años, nací aquí. Yo nací en Temuco y nunca había caminado por ahí. Qué terrible. Creo que hay tiempos como regalados que tenéis que aprovechar y que tenéis que abrir mente también para mirar o para ver. Nosotros en arquitectura ocupamos mucho el concepto de observar, que es distinto a mirar, que tiene otro tiempo. Yo creo que nos falta observar la ciudad, nos falta observar lo que tenemos cerca y sacarle el rollo, sacarle partido, verlo desde una visión distinta. Yo creo que la ciudad está creciendo, está cambiando. El urbanismo en la ciudad todavía está en proceso, pero es muy rico lo que está pasando. Exacto. Porque somos los actores presenciales de estos cambios. Cambió la ciudad en los 80 mucho, creció mucho. En los 90 se bajó un poco, pero aparecieron otros elementos dentro de la ciudad. La construcción en altura que no teníamos empezó a surgir. Ciclovías. Ciclovías, ahora hace poco ya muchas. El paseo acá, ¿cómo es que se llama? No sé si están continuas, pero están. Balmaceda. Está Pedro apareciendo. Valdivia cambió completamente. La Avenida de los Poetas. La idea que tenemos de acercarnos al río creo que es muy buena, es muy interesante. Sí, el parque. Sí, lo que se viene con lo de la Isla Cautín. La Isla Cautín. Entonces creo que esta ciudad, poco a poco, y están apareciendo, y eso es interesante, están apareciendo lo que en algún momento buscábamos nosotros en Ciudad Paralelo Imaginario, están apareciendo nuevas imágenes de la ciudad. Exacto. De hecho, el otro día vi unos afiches en Instagram, no me acuerdo si, sí, en Instagram creo, como publicidad de Temuco, hotelera, no me acuerdo, turística, y habían imágenes que eran maravillosas de Temuco, nuevas, distintas, con el nuevo puente, que hacen, de nuevo, cambia la ciudad, es otra ciudad, es una ciudad que va a seguir así, yo ya no voy a estar y la ciudad va a ser otra ciudad, para otra generación. Pero claro, la invitación es como de la observación. Sí. La observación. Sí, que veamos la ciudad. Todo el Alexis, rato. querido, el tiempo. Wow, El tiempo tan rápido. Y como se hace nada, ¿no? Sí. Como humo. Sí.
primero agradecer la posibilidad también del aprendizaje que uno adquiere con estas mediaciones, con estas conversaciones. Un lujo. Y también la invitación a que cuando yo salga ahora de Pabellón aprecie también de bueno. distinta manera toda la ciudad y todas las ciudades. Sí. Nada, estoy agradecida, estoy súper emocionada, quiero ver, quiero tocar, me encanta ver las obras visuales. Mira, hay varios aquí todavía para mirar, así que ahí tenemos para entretenernos me un provoca rato. tacto, me provoca tu hablar, así que gracias. No, de gracias. nada. Y gracias al programa, a todos No, de los nada. compañeros de Pabellón. Sí. Nos vemos. Muchas gracias, el próximo muchas gracias a jueves. todos. Saludamos a todos, a todas. Gracias. No, nada, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live. Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live. Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol.